Buenos días, somos el grupo 5, conformado por Peter Grijalva, Laura Guamán, Raela Hanse y quien les habla Keila Lastra. Somos postulantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuestro tema es las alteraciones cromosómicas estructurales. Las alteraciones cromosómicas estructurales ocurren por pérdida o ganancia en fragmentos de la estructura de un cromosoma. Los cromosomas se encuentran en el centro del núcleo de la célula que transportan largas cadenas de ADN. Además, los cromosomas son las estructuras que contienen los genes. Los genes son las instrucciones individuales que le dicen a nuestro cuerpo cómo desarrollarse y funcionar. Regulan características físicas y médicas tales como el color de cabello, el tipo de sangre y la predisposición a enfermedades. Normalmente los cromosomas vienen en pares. El cuerpo humano tiene un total de 46 cromosomas, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre. Para identificar los cromosomas, los pares han sido numerados del 1 al 22 y el par número 23, denominado cromosoma sexual, porque portan los genes relacionados con el carácter sexual o determinan el sexo biológico de un individuo. Las cromátidas constituyen las partes alargadas de un cromosoma. El centrómero es la parte estrecha o central. Su función es dividir las cromátidas en un brazo más corto denominado brazo P. El brazo más largo se denomina brazo Q. Dichas alteraciones cromosómicas se presentan en aproximadamente en cada uno de 200 recién nacidos vivos. Son responsables del 50 al 60% de abortos espontáneos. Generalmente se presentan al azar en hijos de padres normales. Además, se pueden inducir por una gran variedad de agentes, externos como internos. Ejemplo, radiación ionizante, infecciones virales, drogas y agentes internos como herencia genética, embarazo en edad materna avanzada. Los tipos de alteraciones cromosómicas estructurales son delecciones, inversiones y translocaciones. Mi nombre es Raelance Macías y hoy les voy a hablar sobre la elección. La elección es la falta o eliminación de un segmento de un cromosoma. Puede ser terminal o intersticial. Las terminales son aquellas que se producen en el extremo de un cromosoma y las intersticiales son aquellas que se producen a lo largo de uno de los brazos del cromosoma. Las elecciones pueden originarse por una simple ruptura cromosómica y pérdida del segmento acéntrico. En algunos de los casos, estas elecciones son el resultado del entrecruzamiento desigual entre cromosomas homólogos y cromátidas hermanas mal alineadas. Al ser la pérdida del material, esta elección presenta características muy específicas. La primera es que no sufre retromutación, es decir, la reversión de un gen mutante a su estado original debido al restablecimiento de su secuencia de nucleótidos. La segunda es que no sufre recombinación. Significa que cuando una hebra de material genético se corta y luego se une a una molécula de material genético diferente. Entre sus anomalías más conocidas está el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Angelman y el síndrome de Cri-du-Chat. Hoy les voy a hablar sobre el síndrome de Cri-du-Chat. El síndrome de Cri-du-Chat, o más conocido como el síndrome del maullido de gato, se caracteriza por el llanto del bebé, ya que este es muy agudo y similar al de los gatos. Se suele diagnosticar a los pocos días de nacido y a este síndrome se lo considera una pérdida
completa o parcial del brazo corto del cromosoma 5, la cual en un 80% de los casos se produce en novo, es decir, no heredada en los individuos afectados, y en un 20% de los casos tiene origen en la translocación no equilibrada de alguno de los progenitores. Varios estudios nos han ayudado a identificar dos regiones críticas del cromosoma 5, que son la región 5p15.2 y la región 5p15.3. En este estudio nos indica que la región 5p15.3 es la responsable del característico llanto que tienen los individuos afectados. Su principal gen es el CTNND2, el cual codifica las proteínas delta-catenina, las cuales cumplen una función muy importante en el desarrollo cerebral y la migración neuronal. El estimado de recién nacidos vivos con este síndrome son de 1 entre 15.000 a 1 entre 50.000. A este síndrome se lo considera una enfermedad rara y es uno de los desórdenes genéticos más comunes, y en cuanto a su incidencia es un poco más común en mujeres que en hombres. La mayoría de los individuos afectados por este síndrome alcanzan la edad adulta. Sin embargo, la esperanza de vida depende de las malformaciones que éste padezca. Y las características físicas de este síndrome son el llanto agudo, que probablemente se deba a una malformación de la laringe, la dismorfia craneoencefálica, que es la microcefalia, la fase redondeada, y la retrognatia. Las anomalías cardíacas, que el 25% de los individuos presentan cardiopatías congénitas, el pie equinovaro y la hipotonia, que se refiere a la disminución del tono muscular. Buenos días, mi nombre es Peter Grijalva y hoy les voy a hablar sobre las inversiones cromosómicas. Estas suceden cuando se producen dos puntos de ruptura dentro de un mismo cromosoma y antes de reinsertarse giran 180 grados. Al no perder ni ganar material genético, generalmente no producen lo que son fenotipos anormales en el portador, mas sí pueden generarlo en su descendencia, por lo que se lo asocia con malformaciones congénitas y también con fallos reproductivos en base al desbalance de los gametos. Las inversiones, como podemos ver en la diapositiva, se dividen en lo que son simples y complejas. Dentro de lo que son las inversiones simples, tenemos a las inversiones paracéntricas e inversiones pericéntricas. Las inversiones paracéntricas, como podemos observar en la imagen, son aquellas que sitúan sus puntos de reparación dentro del mismo brazo cromosómico, excluyendo lo que es el centrómero. En cambio, las inversiones pericéntricas son aquellas que dentro de sus puntos de ruptura y reparación involucran a lo que es el centrómero. Las inversiones complejas, en cambio, suceden cuando varios segmentos del mismo cromosoma se invierten, y aunque pareciese que se invierten al mismo tiempo, una inversión sucede antes que la otra. Dentro de la diapositiva podemos observar tres ilustraciones, las cuales del lado izquierdo podemos observar el segmento a invertirse con su dirección, y del lado derecho podemos observar el segmento ya invertido. Las inversiones independientes son aquellas que sus segmentos invertidos se encuentran separados por un segmento que no está invertido. Tenemos las inversiones en tándem, las cuales sus segmentos invertidos se encuentran adyacentemente. Y las inversiones solapantes, las cuales parte de esta inversión se encuentra dentro de dos segmentos ya invertidos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Guamán y continuando con las alteraciones cromosómicas estructurales tenemos las translocaciones.
Las translocaciones son anomalías estructurales que, como vemos en la imagen, se produce cuando después de una rotura o rompimiento de un cromosoma se intercambia el material entre dos o más cromosomas. Las translocaciones se clasifican en dos. La primera tenemos las translocaciones recíprocas, que son ocasionadas por las roturas y reorganización de dos o más cromosomas diferentes, pero no comprometen los centrómeros. Esto quiere decir que ambos cromosomas van a dar de manera recíproca la estructura que están perdiendo. Un ejemplo de este tipo de translocaciones es la leucemia mieloide crónica, que es el intercambio de material genético entre los cromosomas 22 y cromosomas 9. Que da como resultado un cromosoma anormal denominado cromosoma Filadelfia, y esto produce oncogen, es decir, que produce cáncer en las células. Tenemos las translocaciones robertsonianas, que esto se da por las roturas de cromosomas acrocéntricos y pérdida de los brazos cortos, debido a que son heterocromáticos. ¿Por qué son heterocromáticos? Porque no poseen material genético en la parte de sus brazos cortos. Como vemos en la imagen, se pierden los brazos cortos y los brazos largos se unen por los centrómeros, creando así un cromosoma único. En los seres humanos, los cromosomas que son afectados son los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. ¿Por qué? Porque son cromosomas acrocéntricos. Fenotípicamente son normales, pero poseen 45 cromosomas. En este caso, si el padre posee la translocación robertsoniana, no va a poseer 23 cromosomas para dar a su nuevo hijo, a un individuo nuevo. Va a dar 22. ¿Por qué? Porque como dijimos, ya no tendría dos pares, tendría uno solo que tiene de los dos se fusionó creando un cromosoma único. Entonces tendría 22. Y en este caso la madre daría 23, sería 22 y 23 da como resultado 45 cromosomas, nacería el nuevo individuo. También tenemos que se dividen en anomalías balanceadas y no balanceadas. Las anomalías balanceadas son las que no tienes ni pérdida ni ganancia de material genético. Y dado el caso inverso, en las no balanceadas es que tienes pérdida o ganancia de material genético. Un ejemplo de las anomalías balanceadas podemos notar la que mencioné de los 45 cromosomas. ¿Por qué? A pesar de que no tenga 46 como normalmente se tiene, él igual no tuvo pérdida ni ganancia de material genético, porque como dije, se perdió la parte heterocromática, la que no tenía material, pero al ser un cromosoma único se obtiene el material, no se perdió, entonces está balanceada. Pero en el caso de las no balanceadas tenemos la trisomía 21, porque como vemos en la imagen, tiene una ganancia de material, entonces gane o pierde, no está balanceada. Gracias. En conclusión, tenemos que las alteraciones cromosómicas estructurales se clasifican en tres tipos. La primera, de lesiones, que se debe a la pérdida de segmentos de un cromosoma o de una cantidad muy pequeña de material. Seguido de inversiones, que se origina cuando el fragmento de un cromosoma cambia de orientación. Para ello, debe producirse dos roturas dentro del mismo cromosoma. Posteriormente, girará a 180 grados, donde finalmente se vuelve a unir. Por último, translocaciones, que implica un intercambio entre dos fragmentos de dos cromosomas. Muchas gracias por su atención.